Si el micrófono no está bien, pues graduado en volumen o en lo que sea, si no oyen bien, me avisan. Es muy importante que se oiga todo muy claro. Oremos. Señor, estamos delante de ti como discípulos, atentos a la escucha de tu palabra. En esta vida somos peregrinos. Vamos buscando la felicidad porque tú para eso nos creaste. Esa es nuestra meta. Muchos no saben que esa meta eres tú mismo. Nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón andará inquieto hasta que descanse en ti. Muchos no saben cómo llegar, qué camino nos lleva seguros a ese destino. Nosotros sabemos que tú eres la meta hacia la cual nos dirigimos, pero que al mismo tiempo eres el camino que nos lleva a esa meta. Sabemos que tú eres el camino y que tu palabra es la luz que ilumina nuestros pasos. Quédate con nosotros, Señor. Ilumínanos con tu palabra. Amén. Haciendo un breve repaso de lo que ya vimos acerca de cómo se transmite la revelación divina, la revelación sobrenatural. Decíamos que para conocer a Dios hay la revelación natural, la observación de la naturaleza y la razón que discierne que esas maravillas de la naturaleza no pueden haberse hecho solas, sino que hay detrás una inteligencia superior a todo, que hizo todo. Pero además de esa revelación, además de esa forma en que Dios se nos manifiesta, hay otra forma en la que se nos manifiesta directamente, Él mismo, hablando al hombre. Y esa revelación se dio ya desde el principio de la historia humana, cuando Dios se manifestaba a los primeros padres de la humanidad, después a personas privilegiadas a través de la historia antigua, incluso antes de que existiera el pueblo de Israel, por ejemplo a Noé, pero de una manera especial a Abraham, con quien quiso Dios establecer su alianza con un pueblo al que Él formó a partir de Abraham. Y así, en Israel, Dios se mostró muchas veces a través de muchas personas, a través de acontecimientos, pero la máxima revelación de Dios es cuando envió a su Hijo, el Verbo Eterno, que se hizo hombre. Cristo es la última palabra que Dios nos dice, porque en Cristo está todo lo que Dios quiere decirnos y todo lo que necesitamos saber para salvarnos. Cristo escogió a 12 apóstoles para que lo escucharan, para entrenarnos, para enseñarnos, para que fueran testigos de su vida, de sus milagros y sobre todo de su muerte y resurrección. Los apóstoles sabían de transmitir todo lo que habían escuchado de Jesús, todo lo que habían visto en Él. Jesús era la esencia, el compendio de toda la doctrina que Dios quería enseñarnos. En Jesús culmina toda la revelación de Israel y todo lo nuevo que Dios quiere enseñarnos. Pero, como Cristo iba a dejar de estar visible entre nosotros, dejó a sus apóstoles. La Iglesia por eso se llama apostólica, porque está basada
en el testimonio y en las enseñanzas de los apóstoles. Esas enseñanzas de Cristo y de los apóstoles se transmitieron de dos maneras. En primer lugar, oralmente, de viva voz, y podríamos añadir de vivo ejemplo, que lo que hacía Jesús, pues eso era ya una enseñanza, una revelación. Por ejemplo, en la última cena hay palabras: tomen y coman, este es mi cuerpo, tomen y beban, este es mi sangre. Pero todo el contexto, todo el ambiente que creó Jesús al celebrar esa cena, todo hablaba, todo era querernos decir algo. Entonces, esa revelación se transmitió en primer lugar, incluso cronológicamente, primero que nada, de una manera oral, hablando o haciendo, actuando. Una vez que ya la comunidad cristiana estaba formada, a partir de Pentecostés, el Espíritu Santo acompaña a los apóstoles, los ilumina para dos cosas. Primero, para que entiendan a fondo las enseñanzas de Jesús. Acuérdense que todavía viéndolo subir al cielo, antes de subir al cielo le decían: ahora es cuando vas a restablecer el reino de Israel. Pero ellos le decían en un sentido mundano, terrenal, como están acostumbrados los judíos a pensar en el Mesías. Es decir, que iba a ser un rey poderoso, un gran militar, más fuerte, más importante, más poderoso que el emperador de Roma. Eso seguían pensando ellos. Todavía no había venido el Espíritu Santo para hacerles comprender a fondo lo que significaba la obra de Jesús. Entonces el Espíritu Santo en Pentecostés nos ilumina para entender, comprender a fondo lo que Cristo les había enseñado. Y también para darles nuevas instrucciones, para darles nuevas revelaciones. Y así, con esa luz del Espíritu Santo y con esa orden de Cristo, los apóstoles comenzaron a predicar el Evangelio y a través de la predicación a crear comunidades cristianas que se fueron multiplicando en todo el mundo que ellos podían recorrer. Y ya existiendo la iglesia, como les había dicho, años después, algunos apóstoles o discípulos de los apóstoles comenzaron a escribir aquello que ya creían, aquellas doctrinas que ya creían, que ya se habían expresado oralmente y que ya era parte de su fe. Y así comienza a escribirse los evangelios, comienza a escribir los apóstoles cartas, en las que ahora nos basamos como doctrina revelada, como palabra de Dios. Pero esa palabra de Dios no surgió en ese momento, sino que era ya lo que la iglesia creía, lo que en ella se predicaba, se enseñaba por parte de los apóstoles y antes por parte de Cristo. Y antes por el Antiguo Testamento, los salmos, los profetas, etc. Entonces, la predicación de la doctrina de Cristo se transmite oralmente y por escrito. Oralmente, o también, les decía, por ejemplos, por hechos, por instituciones. Por ejemplo, la institución o el hecho del domingo. ¿Por qué no se celebraba ahí el sábado como día del Señor, como día de descanso, sino el domingo? Los apóstoles seguramente explicaban a la gente, sobre todo a los judíos, pues que no iban a soportar tan fácilmente que les cambiaran el sábado al día siguiente, les explicaban, les daban razones de por qué. Fueron tan convincentes que la aceptaron. Algunos hoy no lo aceptan, porque no
vienen con esa doctrina desde los apóstoles. Y por escrito, ya veíamos cómo en cualquiera de sus Biblias viene al final una cronología en la cual se ve los años en que se fueron publicando, escribiendo, al menos aproximadamente, los diversos libros del Nuevo Testamento. Si el año 30, por decir una fecha, murió Jesús en la cruz y en esos días resucitó y se fue al cielo, no fue sino hasta el año 50 que apareció el primer evangelio, pero todavía no el que tenemos, sino un previo evangelio en arameo de Mateo. El 51, 57, 58, 62, 64, 67, 70, 95, todavía hacia el 95 más o menos, aparece el Apocalipsis y el Evangelio y las epístolas de Juan, ya al final del siglo. Qué bueno que eso quedó escrito, qué bueno que eso está como una base firme. Por eso les decía que la Biblia es algo que tiene visibilidad, que se puede tocar, que tiene peso, que tiene medida, aunque también hay Biblias ya digitales, ¿verdad? En cambio la tradición pues viene a ser como la vida de la iglesia primitiva, la vida y la fe de la iglesia primitiva, con la predicación de los apóstoles, con las instituciones que ellos crearon, heredadas de Cristo, por ejemplo los sacramentos, cómo se practicaban. De manera que al escribir eso mismo, la iglesia ya sabía qué significado tenía eso que habían escrito algunos de los escritores, ya sea apóstoles o discípulos de los apóstoles. Los apóstoles obviamente tenían que morir, como cualquier mortal. La iglesia no se iba a acabar con ellos, la iglesia tenía que seguir adelante hasta el fin del mundo. Cristo así lo había prometido. Ellos desaparecían de la escena, pero Cristo no. A través del Espíritu Santo, Él seguiría iluminando a la iglesia, para que los apóstoles que iban dejando sucesores suyos en las iglesias, esos sucesores conservaran esa fe que habían recibido de palabra y por escrito. Y así hasta hoy. Esos sucesores son los papas, sucesor de Pedro, los obispos, sucesores de los apóstoles, que ya sea individualmente el papa, ya sea con los obispos en concilio, nos siguen transmitiendo la palabra de Dios, sin inventar nada nuevo. Lo que sí pueden hacer es desglosarlo, explicarlo mejor, acomodar sus explicaciones a los tiempos, a las culturas diferentes, pero no pueden alterar lo que han aprendido, lo que se ha transmitido a través del tiempo. Por eso es hermosísimo que uno estudie hoy, por ejemplo, el catecismo o cualquier libro de religión católica actual. Lee uno el Catecismo de Trento de 1566, encuentra diferencias, pero de estilo. La doctrina es la misma. O lee uno la Suma Teológica de Santo Tomás del siglo XIII, fíjense, estamos en el XXI, del siglo XVI, nos vamos al siglo XIII, y es lo mismo. No hay una variante real. Habrá diferente forma de explicar,
Por ejemplo, Santo Tomás no nos iba a hablar de los peligros de la carretera o de los pecados que afectan a la bioética, porque eso no se conocía. Pero los principios que ahora se aplican a la bioética son los mismos que Santo Tomás propone, o San Agustín en el siglo IV-V. Esa es la maravillosa permanencia de la Iglesia, que no sería posible si no fuera porque el Espíritu Santo la asiste. Y esa asistencia está prometida a Pedro, a sus sucesores y a los obispos junto con Pedro. Alguien se desgaja de ellos y ya no tiene una base, una seguridad. Por ejemplo, en el siglo XVI, un reformador muy importante comenzó a enseñar cosas diferentes, pero que le salían a él de la cabeza. Por eso alteró todo. Y de ahí en adelante muchos que lo seguían siguieron alterando, porque dijeron: si tú puedes enseñar por ti mismo y entiendes la Biblia como tú quieres, pues yo también, y yo también, y yo también, y yo también. En la Iglesia no. Yo insisto mucho, los católicos somos discípulos de la palabra, no somos maestros de la palabra. Y el sentido que tiene su interpretación hay que aprenderla. Claro, al leer la Biblia habrá pasajes en que Dios me inspira a mí algo muy especial, cómo sentirme seguro en ese momento de una inquietud, de un dolor, de una pena que trae. Sí, eso es para el consumo personal, pero refiriéndose a las grandes verdades, no puedo alterarlas, diciendo: a mí me parece que, oh Dios, a mí me inspira esto, el Espíritu Santo me dice. De manera que aquí aparece otro término: tradición, escritura y magisterio. Las tres están íntimamente unidas. La escritura solo se interpreta correctamente a la luz de la tradición, y quienes son garantes de que esa tradición se mantenga inalterable es el magisterio de la Iglesia. ¿Y quiénes son los titulares de ese magisterio de la Iglesia? Los apóstoles y sus sucesores en línea directa. Aún línea directa temporal o cronológica. Nuestro arzobispo, por ejemplo, si pudiéramos, encontraríamos cómo fue la línea de sucesión hasta los apóstoles. No podemos llegar tan lejos porque por los avatares de la historia, pues las crónicas se interrumpen y ya no saben ni dónde, pero cualquier obispo de hoy puede usted seguir la pista hasta 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 años atrás. Fulano que consagró este a este, hasta la actual, formando un cuerpo, una iglesia. Ellos son los que establecen que determinadas creencias sean un dogma. La palabra dogma es una palabra aborrecida por muchos que están formados en una cultura del relativismo. Como lo dicen aquellos versos: en este mundo nada es verdad ni mentira, sino que todo es del color del cristal que se mira.
No hay verdades absolutas, no hay verdades definitivas, no hay verdades universales. Cada quien se crea su propia verdad y su propio concepto de bien y de mal. Entonces, ¿qué base hay para decirle a alguien, oye, tú estás haciendo mal? ¿En base de qué? Él no dirá, pues será malo para ti, para mí es muy bueno vender droga, por ejemplo. Con esto yo mantengo a mi familia, por lo tanto es bueno. Y muchas otras cosas graves, un adulterio, por ejemplo, para ti será malo, para mí es bueno. Porque si se parte de lo que cada quien crea que debe ser, pues entonces hay tantas verdades cuantas cabezas. Este mundo relativista se jacta de que no tiene dogmas. Y eso lo expresa diciendo que todo es relativo. Pero entonces uno dice, bueno, también esa expresión, todo es relativo, es relativa. A lo mejor no es cierta. No, eso sí es cierto, todo es relativo a esto. Entonces ya están estableciendo un dogma, una verdad adquirida de una vez por todas. Hay dogmas en la ciencia. Es cierto que la ciencia va avanzando y a veces descalifica o descarta convicciones o verdades que antes aseguraban. Pero hay verdades en la ciencia de sentido común que no puede negar. Por ejemplo, el agua moja y el fuego quema. No es que aquí para ti quemará, para mí no, bueno, mete la mano al fuego. O aquí sí, pero en China no, bueno, pues que un chino meta la mano al fuego. En la naturaleza hay dogmas. ¿Por qué no los va a ver acerca de que existe Dios, que es un dogma? ¿Qué es un dogma entonces? Es una proposición que se asienta por firme y cierta, y como principio innegable de una ciencia, pero también de una doctrina o religión. Por ejemplo, nuestros dogmas es Dios existe, hay un solo Dios, Dios es uno en tres personas, Jesucristo es Dios, Jesucristo nos redimió por su muerte en la cruz. Hay cosas que no se pueden cambiar. Y si se cambia, pues se está destrozando la fe. Pero uno es el que se destroza, no la fe. La fe sigue ahí. Existe un vínculo orgánico entre nuestra vida espiritual y los dogmas. Los dogmas son luces en el camino de nuestra fe. Lo iluminan y lo hacen seguro. Claro que no vamos a tomar como dogma cualquier cosa, porque entonces nos hacemos rígidos y nos paralizamos. Pero que existen dogmas y tener yo la seguridad en que aquello es verdad, eso me da estabilidad en mi vida, me da seguridad para caminar. Eso de caminar con una absoluta incertidumbre de si voy para allá o voy para acá, de si existe Dios o no existe, de que si esto es bueno o es malo, no se puede vivir así. ¿Y de dónde surge la necesidad de reconocer un dogma, una verdad de fe? Surge de esa asistencia que da el Espíritu Santo no solo al Papa, no solo a los obispos, sino a todo el pueblo en conjunto. Lo que todo el pueblo cristiano, lo que toda la Iglesia profesa como una verdad, no puede ser mentira, porque entonces toda la Iglesia estaría equivocada. Ya no sería columna y fundamento de la verdad, como dice San Pablo. Aunque sí les decía que es
puede ir creciendo el dogma en cuanto a la inteligencia que tenemos de él. Bien, ahora entramos a algo muy hermoso, pero vamos a ver primero un resumen de lo que vamos a decir, que está en el número 134. Este sería el resumen de lo que sigue. Primero, toda escritura divina es un libro, y este libro es Cristo. Tal vez nunca nos habíamos puesto a pensar que en realidad lo que está en la Biblia es Jesucristo. El Antiguo Testamento anuncia y prepara la venida de Cristo. Llega Cristo y luego lo que sigue es predicar a Cristo, hacerlo presente, su salvación, su vida divina, la gracia. Entonces toda la Biblia se reduce finalmente a la persona, a la obra, a la doctrina de Cristo. Cristo anunciado en el Antiguo Testamento, Cristo presente en los Evangelios, Cristo prolongado en la vida de la Iglesia. Toda la Escritura habla de Cristo y toda la Escritura divina se cumple en Cristo. 2. La Sagrada Escritura contiene la palabra viva de Dios, y en cuanto inspirada es realmente palabra de Dios. Ahí vamos a ver lo que es la inspiración. ¿Por qué decimos que la Biblia es la verdad? Nos enseña la verdad porque es inspirada. Pero ¿en qué sentido nos enseña la verdad? Porque Josué le dijo al sol, detente, como si el sol girara alrededor de la tierra y no la tierra alrededor del sol. Entonces, ¿dónde está la verdad de la Escritura? Ya la veremos. Otra. Dios es el autor de la Sagrada Escritura porque inspira a sus autores humanos. Esa es la inspiración. Actúa en ellos y por ellos, y da así la seguridad de que sus escritos enseñan sin error la verdad salvífica. La verdad salvífica. Si yo quiero ir a la Biblia para aprender cómo se hace un pastel de manzana, pues no me lo va a decir. O como decía San Agustín, si quieres ver cómo van los cielos, o sea, desde el punto de vista astronómico, pues estudia un libro de ciencia. Si quieres ir cómo ir al cielo, en el sentido de la salvación, lee la Biblia. Allí es el problema de Galileo, tanto se acusa a la Iglesia. Galileo quiso fundamentar sus teorías científicas con la Biblia, lo cual no era acertado, y la Iglesia, los hombres de Iglesia que lo juzgaban, querían hacer concordar la ciencia con la Biblia. En aquellas afirmaciones que hacía Galileo o la negaban, y entonces no se pusieron de acuerdo. ¿Por qué? Porque no le dieron su lugar ni a la ciencia ni a la Biblia. La interpretación de las Escrituras inspiradas debe estar sobre todo atenta a lo que Dios quiere revelar por medio de los autores sagrados. O sea, hay que saber leer la Biblia. Lo que viene del Espíritu solo es plenamente percibido por la acción del Espíritu. La Biblia hay que leerla de rodillas como una oración. La Iglesia recibe y venera como inspirados los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo. Ahí estamos hablando del canon, de la lista de libros, que no coinciden las Biblias católicas con las Biblias publicadas por protestantes. No coinciden en el número y en los libros que contienen. Los 4 evangelios ocupan un lugar central, puesto que hablan directamente de Cristo. Es el Cristo presente. Termina el Antiguo Testamento, comienza el Nuevo, y en ese vértice está Cristo. La unidad de los 2 testamentos se deriva de la unidad del plan de Dios y su revelación. Algunas sectas antiguas
querían suprimir el Antiguo Testamento, y todavía actualmente las hay. Dicen, no, ese no vale, no sirve para nada, ya está superado, ya se acabó, no me lo traigan, y su Biblia es el Nuevo Testamento. En cambio, nuestras Biblias contienen los dos testamentos, como vamos a ver por qué. Porque el Antiguo Testamento prepara el Nuevo, mientras que el Nuevo da cumplimiento al Antiguo. Los dos se esclarecen mutuamente. El Nuevo Testamento no lo entenderíamos bien sin el Antiguo. Finalmente, la Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura como lo ha hecho con el cuerpo de Cristo. Tanto la Sagrada Escritura como el cuerpo de Cristo alimentan y rigen la vida del cristiano. Y eso se ve en la Santa Misa. La Santa Misa tiene dos partes: la liturgia de la palabra, donde se lee la Escritura y se explica, y la liturgia eucarística, donde se consagra el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Quién está presente en el cuerpo, en el pan y en el vino consagrados? Cristo. Pero ¿quién está presente en la primera parte de la palabra que se lee del Antiguo, del Nuevo Testamento? Cristo. ¿Y para qué está Cristo presente allí? Para nosotros, para dársenos como palabra o como Eucaristía. De manera que Cristo es palabra de Dios y también es pan de Dios que nos alimenta. Entonces decíamos, Cristo es la palabra única de la Sagrada Escritura. En la condescendencia de su bondad, Dios, estamos en el 101, para revelarse a los hombres les saben palabras humanas. Dios quiso comunicarse con los hombres. ¿Para qué? Para salvarnos, porque andamos perdidos con Adán y Eva, con los hombres primitivos que están en gracia, eran inocentes. Se comunicaba así como familiarmente. Pero una vez que el hombre se desconectó de Dios por el pecado, Dios quiso seguirse manifestando, revelando al hombre, pero Dios habla un lenguaje divino y el hombre hablaba un lenguaje humano, y no había manera de entenderse. Háganle cuenta que Dios hablaba chino y el hombre hablaba español. Por mucho que hablara Dios, no le íbamos a entender. ¿Qué es lo que hace entonces Dios? Habla en español, a los que sabemos español, en hebreo, en griego, en latín, en ruso, etc. Nos habla en nuestro propio idioma. Se abarca, se adapta a la manera de entender del hombre. La palabra de Dios expresada en lenguas humanas se hace semejante al lenguaje humano, como la palabra del Eterno Padre, asumiendo nuestra débil condición humana, se hizo semejante a los hombres. Desde el Antiguo Testamento Dios le habló a Abraham. ¿En qué idioma le habló a Abraham? Pues en el que hablaba Abraham, si no, no lo hubiera entendido. Y signos propios de la cultura de aquellos pueblos que los hombres entendían, como ese gran códice que es la Virgen de Guadalupe en su imagen. Ustedes saben que está llena de símbolos que los aztecas entendían mejor que nosotros, porque ella les habló primero que nada a ellos, y en las estrellas, en los rayos, en el vestido, en todo, veían ellos un códice, acostumbrados a ver, a leer en jeroglíficos o en figuras. Pues Dios así nos habló en nuestro idioma. Pero ¿cuál es el idioma máximo en que nos habló Dios? Jesús.
O sea, dijo, no. Por más que me he adaptado a ellos, me he bajado, les he hablado, no acaban de conocerme, no acaban de comprenderme. Entonces voy yo mismo, me hago hombre, les hablo de tú a tú, con mi boca, con mis manos, con mis ojos, con mi corazón humano. O sea, Jesús es la máxima revelación de Dios en un lenguaje humano. ¿Y cuál es ese lenguaje humano? Su naturaleza humana, su cuerpo humano. Así a través de Jesús Dios se nos revela definitivamente. Quien no entiende que Dios me ama, al ver cómo Cristo nos ama, al ver cómo curar a los enfermos, cómo perdonar a los pecadores, al ver cómo bendecía a los niños, al ver cómo tenía amigos, todo eso que era Jesús, al ver cómo murió por mí en la cruz, cuando Él no tenía por qué morir por sí mismo, murió solo por nosotros. Entonces en Cristo tenemos la máxima revelación de Dios en un lenguaje humano, es decir, a través, haciéndose humano. A través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, Dios dice solo una palabra, el Verbo único en quien Él se dice en plenitud. Dice San Agustín, recordad que es una misma palabra de Dios la que se extiende en todas las Escrituras, que es un mismo verbo que resuena en la boca de todos los escritores sagrados. El que siendo al comienzo Dios, junto a Dios, no necesita sílabas porque no está sometido al tiempo. Sin embargo, al hacerse hombre, habla con palabras humanas. Por esta razón la Iglesia ha venerado siempre las divinas Escrituras, como venera también el cuerpo del Señor. Y no cesa de presentar a los fieles esa mesa, esa doble mesa, la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. En la Sagrada Escritura, la Iglesia no recibe solamente una palabra humana, sino lo que es realmente la palabra de Dios. En los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. A este respecto, les recomiendo que lean un documento del Concilio Vaticano II que se llama Dei Verbum, Palabra de Dios, o sea, la Constitución sobre la Divina Revelación del Concilio Vaticano II. Es como un compendio actualizado de toda la fe de la Iglesia acerca de la Biblia. En pocas palabras, no necesitamos leer un tomo de 400 páginas. Tendrá 20, 10, 8, 9, no sé cuántas, según el tamaño de la hoja y de la letra, pero en un rato se la pueden leer y allí ven ustedes una síntesis de la fe de la Iglesia hoy, que coincide con la de ayer y con la de antier y con la del siglo I. ¿Por qué decimos entonces que la Biblia es palabra de Dios? Aquí se nos presenta un problema. Hay gente que para descalificar la Biblia comienza a borrar ahí con lupa todos sus errores, todas sus imperfecciones, todas sus contradicciones. Y luego que las encuentra, dice, ¡eureka! Ya encontré que la Biblia es falsa, no puede ser palabra de Dios, puesto que miren aquí cómo se contradice, o cómo dice este error, cómo dice todo. Para eso hay que saber leerla. ¿Quién es el autor de la Sagrada Escritura? Hay dos autores. Uno que es el mismo siempre, de principio a fin,
que es Dios. Y otros, que son muchos, según el libro, según la época, que son autores humanos. Más o menos, pues no diría que 75, ya vimos que la Biblia son muchos libros. De hecho, la Biblia significa libros en plural. Biblos sería libro, Biblia en plural. O sea, son libros. Son, decíamos, 45 libros del Antiguo y 27 del Nuevo. Algunos son escritos por el mismo autor. Por ejemplo, San Juan escribió el Evangelio, escribió las cartas, 3 cartas, y escribió el Apocalipsis. Entonces hay 3 libros que son del mismo autor, pero así podríamos sumar, si no un autor por cada libro, sí muchos autores humanos. Entonces vamos a ver cómo se compagina en que un libro sea palabra de Dios y al mismo tiempo palabra de hombre. En cuanto Dios es el autor, esa Biblia nos dice la absoluta verdad. En cuanto es palabra de un hombre que la redactó, puede equivocarse en cosas que no afectan nuestra salvación eterna. Las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura están allí por inspiración del Espíritu Santo. Esa es una afirmación clara y neta de la Iglesia. La Santa Madre Iglesia, fiel a la base de los apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, y con todas sus partes, son sagrados y canónicos. Sagrados porque son palabra de Dios, canónicos porque están en la lista de libros que la Iglesia ha reconocido como inspirados. En cuanto que son escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales han sido confiados a la Iglesia. Dios ha inspirado a los autores humanos de los libros sagrados. En la composición de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos que usaban de todas sus facultades y talentos. O sea, no los utilizó como una especie de autómata o como si los hubiera hipnotizado y el otro hubiera con eso perdido su libertad, su iniciativa y se pusiera a escribir así de una manera compulsiva lo que Dios le iba diciendo. No es esa la idea. San Lucas dice que para escribir su Evangelio se puso a investigar. Y cada quien acomoda la materia de su escrito como quiere. O sea, plasma su propia cultura, su propia idiosincrasia, sus propios talentos en esa obra. Sin embargo, obrando Dios en ellos y por ellos como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería, pero en orden a nuestra salvación. Por lo tanto, los libros inspirados enseñan la verdad, como todo lo que afirman los agiógrafos, es decir, los escritores sagrados o autores inspirados, lo afirma el Espíritu Santo. Se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para nuestra salvación. Pero no olviden que está el magisterio de la Iglesia para que nos ayude, nos vaya encaminando a entender bien la Biblia. Como
aquel ministro de la reina de Etiopía que iba leyendo la Biblia en un carro y está el diácono Felipe allí y se le acerca y le dice: está leyendo la Biblia, está leyendo a Isaías, y qué bueno, y le entiendes. Dice: ¿y cómo le voy a entender si nadie me lo explica? Se le falta la clave para entender los profetas y de quién hablaba, si hablaba de un Mesías o no hablaba de él. Y entonces Felipe le explica cómo Isaías hablaba o anunciaba ya al Mesías. Necesitó la explicación de alguien. Felipe allí estaba representando al magisterio de la iglesia. ¿Por qué? Porque él está compenetrado de esa sabiduría de la iglesia. ¿Sí? Que otras iglesias cristianas no aceptan como palabra de Dios, ¿qué encontraron ellos o por qué motivo no los aceptan? En general, todos los cristianos, aunque no sean católicos, reconocen a la Biblia como palabra de Dios. Donde vienen las diferencias es en la interpretación de esas palabras de Dios, o sea, ¿qué quieren decir exactamente? Por ejemplo, si ellos leen que Cristo en la última cena tomó pan y dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo, ¿cómo se entiende eso? ¿De una manera real o de una manera simbólica, figurativa, nada más? Pero también hay que reconocer, esto es muy importante subrayarlo, que dentro del protestantismo hay corrientes liberales o relativistas que relativizan la Sagrada Escritura y por lo tanto la despojan de su carácter de inspirado. Y eso dice: ¿cómo es posible si el apego del protestantismo a la Biblia es tan fuerte, que es hasta mucho más fuerte que la del católico, porque es lo único que tiene, sola Biblia para base de su fe? Pero precisamente por ese principio establecido en la reforma del libre examen, acaban relativizando la misma palabra de Dios, y el protestantismo liberal, que viene ya desde el racionalismo del siglo XVIII, XIX y XX, muchos protestantes acaban no creyendo en que la Biblia es palabra de Dios. Y de ahí surge como una reacción a ese protestantismo liberal el fundamentalismo, del agarrarse de la letra de la Biblia, porque les falta la clave de interpretación. Los protestantes más fieles, que quieren ser fieles a la palabra de Dios y que quieren entender la Biblia como palabra de Dios, no les queda más que tener un magisterio que consiste en entender literalmente la Biblia. De ahí no lo saben. Eso en las cosas que les conviene, porque hay cosas que no las entienden literalmente. Pero ese es el origen del fundamentalismo, una reacción contra una interpretación liberal, racionalista de la Sagrada Escritura dentro del protestantismo. Que, cuidado, también en la Iglesia Católica se puede dar. Pero en la Iglesia Católica hay una autoridad que dice a ese teólogo o a ese escriturista que comienza a enseñar cosas diferentes a las que siempre se ha entendido en la Iglesia, le marca el alto. Le dice: tú estás saliendo del camino.
no te reconocemos como teólogo católico. Y sepan todos que él podrá decir lo que quiera, pero no es católico. Pero como en el protestantismo no hay esa autoridad central, sino que es una dispersión de muchísimas iglesias, ¿quién, aún dentro de una misma iglesia, quién tiene autoridad como para decir además esto se interpreta así o esto se interpreta así? No les queda más que decir, a ver, yo lo interpreto de esa manera, ¿quién está de acuerdo conmigo? Pues vénganse conmigo y hacemos una iglesia. Y así se multiplican las iglesias. No sé si me explique con eso. No estoy, más que hablando mal del protestantismo, estoy lamentando sinceramente de corazón un problema que afecta a nuestros hermanos protestantes. Y que nosotros los católicos tenemos que estar en guardia para que no nos pase lo mismo. Porque les voy a decir una cosa escandalizadora. Todos los errores nacen de católicos. Puesto que si la Iglesia Católica es la que viene desde Jesucristo y todas las demás se han separado después, se separaron católicos de la Iglesia. Lutero era sacerdote, Arrio en el siglo IV era sacerdote. A no ser que ya dentro de ellos haya derivaciones y más multiplicaciones que ya no tienen nada que ver, pero las separaciones originales fueron católicos. El Espíritu Santo es el intérprete de la Escritura. Sí, efectivamente, el Espíritu Santo, pero no en el sentido en que el Espíritu Santo acá quien le diga cómo debe entender la Biblia. El Espíritu Santo es coherente consigo mismo y si le ha dado a la Iglesia autoridad para interpretar la Biblia, a la primera que inspira es al magisterio de la Iglesia para que no se desvíe. Como le dijo Jesús a Pedro, Pedro, he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y una vez que has regresado de su negación triple, confirma en la fe a tus hermanos. Y para eso les dijo, reciban al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se puede contradecir ni de un papa a otro, ni de un cristiano al papa, ni de un cristiano al sacerdote, ni de un cristiano a otro cristiano. Tiene que inspirar siempre la misma verdad. Cuando hay algo discordante, entonces ¿quién es el indicado para decir tú te estás saliendo del huacal? Pues tiene que ser el magisterio, porque si no, volvemos al caos. En la Sagrada Escritura Dios habla al hombre a la manera de los hombres. Por tanto, para interpretar bien la Escritura, es preciso estar atentos a lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar y a lo que Dios quiso manifestarnos mediante sus palabras. No pedirle a la Biblia lo que la Biblia no intenta darnos. Hay que descubrir la intención de los autores sagrados. Para eso es preciso tener en cuenta las condiciones de su tiempo, su cultura, los géneros literarios usados en aquella época, la manera de sentir, de hablar, de narrar de aquel tiempo. Pues la verdad se presenta y se enuncia de modo diverso en obras de diversa índole histórica, en libros proféticos o poéticos o en otros géneros literarios. Por ejemplo, dice la Biblia que Dios hizo a Adán de barro y
le sopló, le dio vida en su frontal. Y de ese hombre lo durmió y de una costilla se sacó a Eva. Ahí estamos ante una realidad histórica que sucedió así tal cual, o estamos ante una metáfora ¿qué beneficio tendría para nosotros como enseñanza el que Eva hubiera salido de la costilla de Adán, literalmente hablando? ¿Qué quiso decir el autor sagrado con eso? Quiso decir que en un tiempo, ay Dios santo, también en nuestro tiempo muchas veces, había un machismo tan atroz que el varón dominaba de tal manera que la mujer era considerada un subhumano de segunda, tercera categoría, la que podía comprar, vender, hacer lo que sea con ella, tener una esposa, tener dos, tener 10, divorciarse, correrla nomás porque sí. Entonces el autor dice, a través de esa metáfora, dice, la mujer y tú, la mujer y el varón son de la misma naturaleza, de la misma dignidad, son de la misma carne, no puede estar tú sobre ella, ni ella sobre ti, son iguales. Pero se lo dice en un lenguaje que podían entender. Por ejemplo, ¿para qué nos vamos a pelear ahora si los 6 días que dice el Génesis que creó Dios el mundo eran días de 24 horas o eran días simbólicos que significaban siglos cada día? No. Simplemente era un esquema literario que usó el autor para darnos una enseñanza superior. ¿Cuál era esa enseñanza? Ese libro y esa revelación se dio en un momento en que Israel estaba rodeado de pueblos a los que admiraba, como admiramos nosotros ahora a nuestros vecinos del norte, que son más ricos, y nos queremos ir para allá. Y aprendemos muchas veces sus costumbres. Pero esos pueblos ricos, esos imperios que rodean a Israel, eran pueblos muy ricos, pero idólatras. Los egipcios, los romanos, los caldeos, adoraban animales, árboles, al sol, a la luna. Y entonces los adoraban como dioses. Entonces, con este relato del Génesis, de los 6 días de la creación, lo que está diciendo Dios a ellos y a nosotros también hoy, no adores a lo que no es Dios. Dios creó todo eso, por lo tanto eso no es Dios, sino que hay un verdadero Dios infinitamente superior a la luna, al sol, a los árboles, a todo. Y para expresar eso dice, Dios creó en un día el sol, en otro día los árboles, las plantas, los animales. ¿Me explico? Y al final creó al hombre. Y creó al hombre para que dominara sobre toda la naturaleza. Entonces tú no te abajes, no te humilles adorando lo que es una criatura que Dios hizo para ti. Tú eres superior al sol, a la luna, a los árboles, a los animales, al buey apis, al coyote, al halcón. Eran dioses para muchos pueblos. ¿Ven qué sabiduría les infunde Dios al pueblo de Israel? A través de un lenguaje que ellos entienden. No es una lección así directa de un lenguaje moderno, sino con figuras que ellos usaban entonces. En otras palabras, los 6 días de la creación está cargado de verdades que también hoy nos sirven a nosotros. Se discute entre los escrituristas
va la tendencia a considerar, por ejemplo, al libro de Jonás, no como histórico, sino como una metáfora también, una parábola. Porque finalmente, ¿qué nos importaría que fuera verdad o no fuera verdad si la verdad de la misericordia divina que Dios manifiesta allí y la resistencia del hombre a compartir esos sentimientos de misericordia de Dios no se hubieran visto claros? Lo cual no significa que todos los libros de la Sagrada Escritura sean parábolas. Por ejemplo, hay gente que venera a San Lázaro. ¿Cómo se llama? Sí, al pobre Lázaro, aquel que estaba llagado a las puertas del río Colón. Y como dice que se fue al cielo, a José Santo, pero ¿existió ese hombre? Pues no existió, o ha existido de una manera muy general, es una representación de muchos, ¿no? Pero ese hombre no es histórico porque Jesús quiso darnos en una parábola. Sin embargo, hay otros libros que son históricos, hay otros libros que son poéticos, hay otros libros que son proféticos. Entonces hay que ver cuál es el género literario. Como ahora decimos, esto es una novela, no te la creas, pero puede ser una novela que recoja un sentir, una sabiduría humana muy grande. Yo al descubrir que es una novela, no voy a desechar todo lo que me enseñó porque es una novela, no es histórico. Por ejemplo, el Quijote de Miguel de Cervantes está lleno de enseñanzas sobre la naturaleza humana. Pero si yo descubro que no es una historia y que no existió y todo se me viene abajo, pues pierdo la lección que quiso darme esa novela.